¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Así como también nuestros hermanos nos exhortaban la anterior semana, es bueno que podamos también tener una Biblia física. Amén. A veces la tecnología, el mundo pasará también. Todo pasa, pero su palabra permanece. Amén. Así que si has traído también tu celu Biblia o tu compu Biblia, quítale los datos, el wifi, el wifi, y preparemos el corazón. Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 9. Amén. El que lo tenga dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Dios amado y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, queremos también entregarte este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos, Señor amado, que tú tomes control, Señor amado, de este tiempo, de todo lo que, Señor amado, digan, Señor, nuestros labios, Señor amado, sean solamente dirigidos por ti. Tú dijiste a Moisés, Señor amado, que tú hablarías, Señor, y solamente él hablaría lo que tú le dirías, Señor. Así pido también, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea quien tome control, mi Dios, y nos guíe a ti, Cristo, nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te entrego, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, que este tiempo también, Señor amado, mi Dios, tú puedas poner en cada uno de ellos, Señor amado, este deseo de poder, Señor, escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué lindo que también algunos hermanos se están conectando igual por vía internet, y los que van a escuchar también en la posteridad, que el Señor los bendiga también y los guarde mucho. Amén, hermanos. Quisiera que le puedas decir a tu hermano que está a tu lado: la muerte y el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Amén. En este pasaje, amados, vamos a ir viendo un poco a poco hoy parte, porque en realidad al escudriñar, al estudiar y al hacer este tema que el Señor puso en la semana en el corazón, el Señor fue abriendo mucho más el entendimiento y fue mostrando que este pasaje claramente habla del nuevo nacimiento, y que el Señor nos dé la gracia para poder entenderlo. Amén. El tema de hoy titula: la muerte no se enseñorea más. Amén. Y es una palabra que va a animar y va a fortalecer tu corazón. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: Dios cumplirá su propósito en ti. No desamparará la obra de sus manos. Amén. El Señor es quien va a cumplir el propósito en cada uno, como decía el salmista: oh Señor, no abandones, dice ahí, la obra de tus manos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros escogemos el camino más corto o el camino más largo. Pero sea el camino que tú escojas, el Señor es quien te va a traer hacia Él. Amén. Porque cuando eres hijo, el Señor va a ir tratando contigo hasta cumplir lo que el Señor quiere que cumplas. Amén. Y en Romanos 8 ahí, y si hacemos un resumen, en último análisis, el propósito es que seamos nosotros conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Es decir, a la imagen de Cristo. Amén. Y en cualquier situación igual en la que puedas estar viviendo hoy, el Señor te va a mostrar también que hay esperanza. Amén. Hay esperanza. No hay muerte, no hay fatalidad. Hay esperanza. Hay vida. Amén. Hay muchas cosas, hermanos, que suceden a nuestro alrededor, y algo que el Señor me hacía ver en lo natural, me mostraba lo espiritual, es que hoy en día, y inclusive también en el país en el que vivimos, los gobiernos se quieren enseñorear de todos nosotros, del pueblo. Amén. Y al hablar de enseñorear, ahorita vamos a ir viendo el significado, qué significa. Habla de alguien que domina, alguien que gobierna,
alguien que impone. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y en todas las naciones vemos cómo hay políticas para poder dominar a una nación, políticas para enseñorearse sobre ellos. El Señor Jesús mismo, ¿verdad?, dijo aún en el taller de servicio, hemos podido comprender como dice la palabra, ¿no? El Señor Jesús dijo, ¿no?, que en vosotros no será así, que en los gobiernos se enseñorean y el que está en más alta posición es el que es mayor, pero en ustedes dice lo contrario, el que sirve, amén. Ahí habla de doulos, habla de ser esclavos, el que sirve, el que se humilla, será, dice ahí, enaltecido. Por eso que los paradigmas en los caminos de Dios son muy diferentes a los del mundo. Pero cuando vemos en los mundos que quieren dominar sobre naciones, en las guerras, ese es el propósito de también tener ventaja, de ganar tierras, ganar territorio, o en las políticas también aún de nuestra nación también vemos que muchos se quieren apoderar, tener una autoridad por encima sin ver las consecuencias del pueblo. Por eso cuando los impíos, dice ahí, dominan o gobiernan, el pueblo gime. Y esto es en todas partes. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo esto? Es que todos, dice, puedan estar sometidos, que todos puedan estar. Por eso esas son también las leyes que se van promulgando en todas las naciones o las agendas globalistas y progresistas. El fin es dominar y que todos piensen de la misma manera, que todo, ya más adelante verán pues que va a haber una sola moneda y todo ello, porque la palabra de Dios se cumple, ¿amén? Pero el fin es que todos estén sujetos y sometidos a alguien o a algo, y todo eso hace que podamos ver en el Señor cuando dice acá: la muerte no se enseñorea de Él. Obviamente está hablando de Cristo, amén. Y ahorita vamos a ir viendo también en nosotros mismos, en tener la seguridad de lo que el Señor ha hecho en nosotros, amén. La muerte, dice, no se enseñorea de Él, porque ya dice murió y resucitó, ya no se puede enseñorear, dice ahí. Como dice la palabra, para que seamos justicia de Dios en Él, en Jesús, amén. Pero el fin de los gobiernos es someter obligadamente. Pero lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, y es algo que prestes atención, y por eso que en ningún momento digas por qué pasa esta situación en mi familia o en mi vida, o por qué todo esto que yo nunca pensé que iba a pasar, es porque Dios tiene un propósito. ¿Para qué? Para someterte a Él. Por eso en lo natural vamos a ver lo espiritual. En Génesis capítulo 47, te animo a que lo leas, todo este pasaje bellísimo y hermosísimo. En este pasaje relata cómo José daba alimento a los egipcios y aún a su familia que vinieron también a él, y el faraón mismo le dije: dale la mejor tierra a Gosén, pero fueron a otra ciudad, que vivan ahí, vivieron 17 años más también ahí su papá Jacob, pero José dio alimento. Pero llegó un momento donde la gente decía: bueno, ya hemos vendido nuestras propiedades, como dijo José, ya vendimos todo y pues danos alimento. Daba alimento José, pero llegó un momento donde ya no tenían nada. José les dijo: véndanse como esclavos al faraón. Y lo que ellos hicieron fue venderse al faraón, y José lo que hizo fue darles semilla. Es decir, ustedes se vendieron a faraón o están sometidos a faraón, perfecto, pero yo les voy a dar, dice José, semilla. Y dice que se alegraron de una manera tal, el pueblo ahí, tanto los egipcios como también todos los que ya eran hebreos en ese entonces, que servían voluntariamente a faraón, no obligadamente, sino que José les dio semilla y ellos se vendieron. Es decir, todo se sometió al faraón, y es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, que todo se someta a Dios, porque José es un tipo de Cristo, amén, que Jesús va llamándonos para mostrarnos y llevarnos también al Padre. O sea que eso en lo natural lo vamos a ver. Por ejemplo, si me acompañas en 1 Corintios 15:26, dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Miren,
para que todo esté sometido y sujeto a Dios, para que Dios sea todo en todos. En esa figura del faraón podemos ver que todos estaban sometidos a Faraón, no obligadamente, voluntariamente se vendieron a él y se alegraron. ¿Por qué? Porque José les dio semilla. Dios da semilla al que siembra y pan al que come, dice la palabra. Ahorita vamos a ver ese significado. Entonces les da la semilla y ellos se alegran y están sometidos a Faraón para que ahí en ese entonces, en ese contexto, Faraón sea todo para ellos. Y en lo espiritual podemos ver así, Dios está sujetando todas las cosas y aún permite todo lo que pasa en tu vida porque de alguna manera quiere someterte a Él. Tú escoges el camino corto donde el Señor te someterá y te probará también, o escoges el camino largo, como lo vamos a ver como Jonás y como Sansón, que pues escogieron el camino muy largo, tuvieron que pagar las consecuencias, pero tarde o temprano se sujetaron a Dios. Y es así tu vida y mi vida. Nosotros escogemos si a la primera, en obediencia, nos sujetamos a Dios, obedecemos, o escogemos el camino largo y por tus propias consecuencias tú aprenderás, pero el Señor como el hijo pródigo, y el Señor te traerá nuevamente. Pero yo creo que nadie quisiera escoger ese camino largo, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces todo se sometió a Faraón, todos se someten a Dios. A Cristo debemos nosotros someternos. Amén. Vendieron ahí todas sus propiedades. En 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Es decir, que Dios obra para que muchos vengan a Cristo. Dios provee su palabra para salvación a los pueblos. Amén. Porque todo lo que tú necesitas es la semilla. ¿Y qué es la semilla? Tipifica la palabra de Dios. Lo que tú necesitas solamente es la semilla. Ahí todos los que vendieron sus propiedades, vendieron todo ahí en Egipto para Faraón, no necesitaban nada más. Lo que necesitaban era semilla para que ellos puedan producir. Igual tu vida y mi vida, lo único que necesitamos es la palabra de Dios para que podamos dar fruto. Hay una parte en la palabra, como vemos, ¿no?, que el Señor quiere someter a todos, y sometió en los tiempos de Pedro a un gentil que no tenía, los gentiles no debían recibir a los judíos, y los judíos les era prohibido ir a los gentiles. En Hechos 10 lo puedes leer, y en Hechos 11 te hablo de Cornelio. Por si acaso es Cornelio, no es Cornelius del planeta de los simios, es Cornelio, ¿ya? Entonces Cornelio, amén, que era un gentil, que era alguien que dice estaba sujeto a autoridad, estaba a cargo de 100 personas, era un centurión romano de la compañía la italiana, dice ahí la palabra, recibió una visión. Y escucha bien acá, este centurión, este Cornelio, daba limosnas, que dice ante la memoria de Dios, dice que bien recibidas, hacía justicia, porque dice que Pedro mismo dice, ¿no?, que Dios se agrada a todo aquel en todo el mundo, aquel que hace justicia, aquel que también obra en misericordia. Pero, ¿cómo es que el Señor Jesús se le presenta a alguien gentil que no era judío? Interesante. Entonces ahí le habla y le dice, tú recibe a Pedro, llamado Simón, llamado Pedro, y él te dirá lo que te falta. Por eso que también en esta semana, igual en el grupo de oración, bueno, ahí la hermana Sonia, bien en ese pasaje también, Dios mostraba mucho, y gracias a Dios por eso. Como el Señor también le dijo a aquel joven, ¿verdad?, rico, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Una cosa te falta, le decía. Pedro, Dios le dice a Cornelio, una cosa te falta, y te dirá Pedro. Es decir, no era salvo todavía Cornelio. Y en el capítulo 11 vemos el relato de Pedro, cómo dice que igual recibieron los gentiles el Espíritu Santo, que Cornelio dice que no solamente se preocupó por él, sino por sus vecinos, por sus familiares, los trajo para que puedan escuchar al mensajero. Y ahí dice que Pedro, ahí relata y dice que igual él fue recibido de parte de Dios una visión que le dijo que vaya y diga la palabra para que Cornelio sea salvo. Por eso que hoy en día en el mundo podemos ver gente que puede obrar misericordiosamente. Aún en el pueblo de Dios lo vamos a ver hoy, como en el pueblo, en la misma casa, hay gente que todavía no ha nacido de nuevo, que obra en misericordia, que puede cumplir ciertas reuniones, porque la palabra germina en sus corazones,
pero todavía no hay un fruto, es decir, todavía no está Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque necesitas esa semilla, necesitas la palabra. Dice ahí que por ella también nosotros somos salvos. Y ahí Cornelio recibió la palabra, amén, para que pueda ser salvo él y también toda su casa. ¿Y a qué me voy acá? Esa palabra Cornelio es alguien que significa, ahorita me voy a acordar, habla de un hombre, si me corrigen a los hermanos también que hemos compartido esto, era un hombre de cuerno, eso, gracias. Gracias, Señor. Ahí ese nombre era hombre de cuerno, es decir, alguien que era, dice ahí, invulnerable a las flechas. Es decir, que él se cuidaba de lo que hacía, cuidaba sus espaldas, daba limosnas, atendía y todo eso, pero le faltaba una cosa, le faltaba nacer de nuevo, le faltaba conocer realmente a Cristo. Por eso que tú y yo necesitamos no solamente cuidar nuestras espaldas y ser invulnerables a todos los que están a nuestro alrededor, sino que realmente necesitamos la palabra de Dios como consejo, recibir el consejo de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, pues nada se va a enseñorear de nosotros, ni la muerte ni el pecado, porque ahora vivimos para Dios y somos de Dios. Si Cristo está en nosotros, que es el nuevo nacimiento, ahora vivimos para Dios. Por eso que hoy la palabra va a ser para que pueda levantarte y despertar y animarnos. Amén. Entonces lo que el Señor quiere es que Dios sea todo en todos, amén, y por eso Dios quiere hacer esa obra en ti. Esa palabra enseñorearse, en griego es la palabra griega, en griego mejor dicho es kurieu, ¿sí? Bueno, no sé cómo se traduce, que significa gobernar, señorío, ejercer potestad, dominar. Por eso qué lindo cuando dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán, dice ahí, contra la iglesia, no dominarán, amén, porque estamos ahora en Cristo. Por eso esa palabra enseñorear es gobernar, señorío, ejercer potestad, dominar. Y es lo que el Señor quiere, que todo esté sujeto a Él, porque solamente dice ahí, ¿quién debe reinar? Que no reine el pecado, dice ahí en vuestros cuerpos, sino reine Cristo, reine Dios en tu vida, que tú puedas entregar toda tu voluntad a Él. Ahí en Romanos 6, que lo hemos leído, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y en el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, antes de estar unidos a Cristo, que es el nuevo nacimiento, éramos nosotros esclavos del pecado. El pecado era quien nos dominaba, nos gobernaba, pero ahora ya no. Cuando estamos en Cristo, ya no puede dominar, no puede gobernarte, es decir, tú mismo tienes que tener en cuenta lo que dice Romanos 7, ¿verdad? Que hay una lucha, como dice también el libro de los Gálatas, pero tú ahí es donde buscas más a Dios. ¿Qué alimentas más, la carne o el espíritu? Es decir, el pecado ya no debe caracterizar nuestras vidas. Claro que podemos pecar, pero ya hemos muerto al viejo yo y debemos nosotros unirnos por completo a Cristo, ¿ok? Entonces sabemos que por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, dice el Señor, habla ahí de Cristo, ¿no? Que el pecado ya no debe tener dominio sobre nosotros, amén. Que el pecado ya no tiene autoridad, porque Cristo ya murió y resucitó. Y cuando ahí habla también el versículo 6 y 7, ¿no? Sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Acuérdate que en nuestras vidas, dice ahí, nuestra carne, dice, ya está, dice, crucificada con sus pasiones y sus deseos. Luego dice, porque el que ha muerto ha sido justificado, dice ahí, del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahorita se está poniendo más interesante el tema. Ok, entonces nuestro viejo hombre, amén, representa cuando nosotros antes no confiábamos en Cristo. Amén. Entonces pertenecíamos al pecado y obedecíamos ahí sus mandatos. Pero la muerte de Cristo derrotó el pecado para siempre. Y ahora dice ahí, ahora para Dios vive. Por eso ahí debemos tener muy en cuenta cuando dice acá, amén. Cuando dice, por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y no está hablando solamente de Cristo, está hablando de todo aquel que ha nacido de nuevo. Sabemos que es Cristo en nosotros, como dice Efesios, ¿no? La esperanza de gloria, para servirle, para que Él sea quien tenga el señorío. Es decir, Cristo tiene que tener el señorío y nosotros sujetarnos a Él. Amén. Por eso que en lo natural podemos ver y entender lo espiritual.
En 2 Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ahí Pablo tenía muy en cuenta no enseñorearse sobre la iglesia. Pedro también dice, ¿verdad? No se enseñoreen sobre la grey, sino cuiden la grey con ánimo voluntario. En Romanos, si me acompañas, capítulo 7, rápidamente vamos a leer este pasaje, dice la palabra, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, ahí habla de enseñorearse, dominar, gobernar, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, pues la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, al hablar de fruto a Dios, habla de Cristo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo, dice ahí, de la letra. Aquí habla Pablo, el apóstol Pablo, un ejemplo de un matrimonio. Ahí habla o ilustra el carácter vinculante de la ley. Dice ahí, la mujer casada está sujeta al marido por ley mientras viva. Pero cuando muere, dice ahí, cesa la obligación legal de la esposa a la ley del matrimonio. Y ya, dice, ya no es una mujer casada y está libre para casarse con otro hombre. Pero dice, si se une, dice a otro, no comete, dice ahí, adulterio. Eso está en Génesis 2:24, esta ley del matrimonio. Entonces, la ley ya no tiene ninguna autoridad, es decir, ya no domina, no es vinculante sobre nosotros como camino a la salvación, pues ya hemos muerto a la ley por la unión que tenemos con Cristo crucificado. Amén. Y el resultado de esa libertad es la capacidad de servir a Dios de una manera nueva y superior. Amén. Por medio del Espíritu, porque el Señor ya escribió, dice ahí, su ley en nuestros corazones, y todo mundo, dice ahí, me conocerá. Y esto, para que vayamos entendiendo esa figura de enseñorearse, de dominar. Amén. Que ahora vamos a entender también, ahora pasando más allá, cómo muchas veces nosotros le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a aquello que se está enseñoreando sobre ti. Alguna situación, tú crees que ya se está enseñoreando sobre ti porque tú permites que sea así. Cuando no se puede enseñorear nada, dice ahí, sobre ti solamente Cristo. Por ejemplo, algo también que podemos ver en lo natural son las conspiraciones que hoy se escuchan a nivel general. Cierta vacuna, no voy a decir el nombre, que ya causa efectos secundarios en el hombre. Hablo de las vacunas de COVID y todo eso, que en su momento también sabemos que nosotros debemos ser responsables con nuestro cuerpo también y todo ello. Igual nos hemos hecho vacunar y todo eso, no somos antivacunas, igual debemos nosotros comprender todo esto, pero sabemos que hay esas conspiraciones, efectos secundarios, enfermedades y todo ello, pero el Señor Jesús mismo bien dijo, no teman a los que matan el cuerpo, es decir, los que dominan sobre ustedes, porque podemos ver científicos, muchos que pueden crear hasta pandemias y todo ello, para también erradicar gran número de la población. Eso es la maldad del hombre. Pero ustedes no teman a los que matan el cuerpo, porque después nada más pueden hacer. El Señor tiene dominio, ahí Jesús dice, sobre aquel que tiene potestad de tu alma, que Él tiene el poder para mandarte con Él o al infierno, dice ahí la Escritura, para que podamos entender que nosotros estamos guardados, nuestras vidas están guardadas con Cristo en Dios, que nada ya se puede enseñorear sobre nosotros. El diablo logró matar al Adán de Dios, al primer Adán, pero no va a poder ni logrará matar al segundo Adán, es decir, no logró matar a Cristo, ni podrá matar a aquel Hijo de Dios, es decir, el que ha nacido de nuevo. Ya nada tiene la muerte ni el pecado potestad sobre nosotros, amén, porque ahora nosotros ya vivimos para Dios, ya nada se enseñorea de nosotros, para que podamos entender, no tenemos que tener
tener miedo a los que matan el cuerpo. Pueden venir situaciones difíciles, claro que sí. Pueden partir familiares queridos en este tiempo, claro que sí. Pero no temamos porque sabemos dónde están. Si no, la cruz ha sido en vano. Si no, la cruz ha sido un fracaso, como muchos dicen allá. Pero no, la predestinación, la elección de Dios no ha sido un fracaso, sino que el Señor nos ha preservado y preservará nuestras almas, amén, porque la obra que empezó en tu vida la perfeccionará hasta su venida. Lo que el Señor empieza, amén, lo termina y lo perfecciona, pero ahora estamos en esa etapa de perfección, de glorificación, de santificación, donde lo que el Señor quiere es que estemos sujetos a Él. Pero si nos desviamos como el hijo pródigo, como Sansón, actuando carnalmente, tomando en cuenta que ya somos de Dios, pero actuamos en nuestra carne, o como Jonás, que no cumplimos nuestro ministerio, el Señor hará lo que sea, porque somos de Él, vivimos para Él. Entonces el Señor hará lo que tenga que hacer para someterte a Él. Amén. Amén. Digamos, ¿seguimos vivos? Amén. Ok. Sigamos avanzando. Entonces no temamos a los que matan el cuerpo, amén. Ya Cristo que vive en nosotros, amén, ya no puede morir. Es lo que está hablando Romanos 6, amén. Ya para Dios vive, está hablando del nuevo nacimiento, que ya somos la imagen, dice ahí, el hombre nuevo es la imagen de Dios, amén. Cristo viviendo en tu vida y ya no puede morir. El pecado sí malogró la primera creación, pero la segunda ya no, porque el diablo ya está vencido, amén. Amén. Si nosotros siendo predestinados nos perdemos, entonces fracasó la elección de Dios, fracasó el conocimiento de Dios, la predestinación, la redención de Cristo, la justificación. Y eso no puede ser posible, Dios no puede fracasar. La obra que el Señor hizo es perfecta, amén, porque no depende de ti, no se trata de ti, se trata de Jesús, amén. Se trata de Cristo, se trata de la obra que el Señor hizo. Él dio mandamiento para salvarte y te salvó, amén. Ten esa seguridad que en el Señor ya eres hijo de Dios. Por eso hemos nacido, somos nueva creación. El hombre viejo murió en la cruz y fue enterrado, pero el nuevo resucitó y no puede volver a morir. Ya no se puede enseñorear, dice ahí, la muerte de nosotros. Amén. Porque Cristo en ti es el hombre nuevo. Amén. Amén. Si por ejemplo nosotros hacemos una ilustración. ¿Quiénes tienen 40 años? Bueno, ya estamos entrando a esa edad, ni modo. Ok, pero hace 45 años, es decir, no existías tú. Estoy hablando de los que tienen 40. No existías, entonces no podías ver, ojo, obvio, no podías ver, no podías sentir nada. Pero cuando naciste y viniste a este mundo de parte de Dios, amén, alguien te dio una nalgada y empezaste a llorar. Y hasta el día de hoy sigues llorando, ¿no ve? Entonces ya puedes sentir, ya puedes ver, ya puedes palpar, ya vives la vida. En el mundo espiritual de la misma manera, cuando estábamos muertos en el dominio del pecado y de la muerte, no podíamos ver, no podíamos sentir a Dios, no podíamos ver a Dios, no podíamos entender a Dios. Pero cuando el Señor ha hecho la obra de nacimiento en tu vida, ha puesto en ti, dice ahí, el nuevo corazón, el nuevo espíritu, entonces ya tú ya puedes ver, tú ya puedes sentir, tú ya puedes palpar, amén. Y ya la muerte y el pecado ya no se pueden enseñorear de ti, porque tu vida ya está escondida con Cristo en Dios, amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, ahora bien, hay algunos también que creen que han nacido de nuevo, pero también nunca han nacido de nuevo. ¿Y esto a qué me voy? Por ejemplo, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, dice que cayó en cuatro terrenos, ¿verdad? La semilla, que es la palabra. La semilla germinó en los 4 terrenos, pero solamente en uno dio fruto. En aquel que el Señor preparó, dice Lucas, en aquel que tiene corazón recto. Eso habla del nuevo nacimiento. Solamente en el que tiene el corazón recto, ahí la semilla dice que germinó y dio fruto. Por eso que podemos ver que muchas veces la palabra es sembrada en todos los corazones y es sembrada en todo el mundo. Qué lindo cuando el grupo de los Gedeones van y predican a todo el mundo. Pero hay terrenos donde germinan. Pueden hasta ofrendar, pueden diezmar, hasta venir a la iglesia y todo eso, pero un momento es el gozo. Porque ellos entendieron por la palabra no tiene debilidad, es poder. Amén, la palabra tiene poder para germinar.
muchos han entendido que deben hacer lo que deben hacer, pero luego, ¿por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque si no hubieran nacido de nuevo, permanecerían, amén, darían fruto. Esa es la comparación, amén, para que puedas tú también entender. Entonces, y ahí la semilla da fruto, amén, y ese produce ese milagro a 100 por 1, amén. Entonces, ¿quién da el corazón nuevo, amén, al hombre? Solamente es Dios, en Cristo, amén. No, el hombre no puede producir un nuevo corazón, amén, como Cornelio, por ejemplo. Cornelio puede dar limosnas, puede hacer muchas cosas, pero él realmente comprendió, yo necesito escuchar la palabra, necesito que venga ese mensajero. Se apartó de todas la cultura y todo lo que había en ese entonces de no recibir a un judío y toda la cosa que tú lo puedes entender mucho mejor. Entonces recibió la palabra porque ya Dios trabajó en su vida. Amén. Porque nadie escucha la palabra si no ha nacido de nuevo, resiste a la palabra de Dios. Amén. Pero este Cornelio realmente ahí nació después por la palabra, como dice también la Escritura. Amén. Y el Señor ya ahí escribió sus leyes en nuestro corazón. Pero ahora bien, cuando decimos que la muerte no debe enseñorearse de nosotros, o la situación en la que estás viviendo no debe enseñorearse de ti, tú ya dominas, es decir, en el buen sentido, tú ya puedes, ya vives para Dios, y cualquier situación tú puedes ya estar sobre ello en Cristo Jesús. Vamos a continuar para que lo entiendas de mejor manera, ¿ok? Entonces, el Señor muchas veces dijo, ¿no? Escucha su voz, no endurezcas tu corazón, amén. Es decir, que tú tienes que entender que tu vida tiene que ser para Dios. Qué triste de aquel hijo pródigo, amén. El hijo pródigo que no vivió para Dios. No vivió para Dios. Y quiero que escuches bien y prestes atención. Este hijo pródigo y el hijo mayor que representa a Israel y representa también el hijo mayor los fariseos, ambos dice ahí, según la parábola, eran hijos. Pero al ser hijos, dice ahí, estaban perdidos. Porque igual en una casa hijos que están perdidos, aquellos que pues no ya están para la condenación, no, Dios no vino a condenar al mundo, vino a salvar. No cree en Cristo, ya pues ya ha sido condenado. Pero tratando con cada uno de ellos, el hijo pródigo que escogió ir el camino más largo, pero el Señor también hizo su obra, porque déjame decirte, si tienes un hijo perdido, sigue orando, amén, porque nadie se salva si no está perdido, es decir, es obvio, ¿verdad? Uno tiene que estar perdido para que pueda salvarse. Los hijos como Jesús, que el Padre no les necesita, no debe poner una necesidad, sino porque sabe que ese hijo, su necesidad solamente es Dios. Entonces, pasar un proceso de perdición, entre comillas, sino que sabe Dios que esa persona necesita a Dios, pero igual está perdido, porque no hay ningún justo. Por eso la presencia dice, ¿verdad? Que bueno, cuando hay un hombre un hombre bueno, ahí Dios obra. No, dice que en todo el mundo no había y no hay ningún hombre justo, amén, solo Cristo, amén. Entonces, aquel hijo pródigo escogió el camino más largo, pero teniendo todo en su casa, despilfarró y despreció todo lo que tenía. Y lo que el Señor quiere en este tiempo es que no desprecies lo que Dios te ha dado. Si eres un odre nuevo, el odre nuevo, que dice la palabra, retiene. Pero el hombre viejo no va a retener, el odre nuevo no retiene la palabra. El hombre nuevo sí retiene la palabra de Dios. Y si la retiene, tiene que entender y escuchar que debe vivir para Dios. En cierta ocasión, que ya lo habíamos contado hace unos días atrás, un hombre billonario se acercó a un joven que estaba comiendo una pizza, y este hombre, que era muy rico, le dice, wow, cuánto yo quisiera comer esa pizza como tú la estás comiendo, pero no puedo porque estoy enfermo del estómago. Es decir, aquella persona que tenía mucho, pero no podía disfrutar. ¿Cuántos hoy también tienen riquezas y no saben administrarlas ni saben disfrutarlas? Pero este hijo pródigo era lo mismo. Teniendo todo en la casa del Señor, pues escogió el camino largo y menospreció realmente ahí al Señor, al Padre.
cuando vemos también que nosotros despreciamos lo que Dios te ha dado. Te dio dones el Señor, te dio talentos, te dio capacidades, conforme dice a tu capacidad, conforme a la medida de fe que el Señor te dio, etcétera. El Señor te dio, pero tú te conformas solamente con ser salvo, nada más. Pero deberías conformarte con el propósito por el cual Dios te creó para que tú vivas para Él, que ya nada se enseñoree de ti, que nada te gobierne, sino que Cristo sea el que te gobierne para que tú disfrutes estar en el camino del Señor. En aquella mujer que perdió también dracmas ahí, según esa parábola, dice que barrió, ¿verdad? Barrió y encontró esa dracma, perdida, esa moneda perdida. Igual vemos que ahí en medio de una casa también muchos pueden estar perdidos, pero ojo, nuevamente lo repito, no en el sentido de que están a condenación, no. Que hacer, porque hay otras cosas que se están enseñoreando de ti, están dominando sobre ti y no Cristo sobre ti. Entonces esta mujer, cuando barre ahí, encuentra esa dracma perdida. Y aquel, amén, aquel padre que encontró, dice ahí, y que abrazó a su hijo, que wow, esto me voló a la cabeza cuando ayer escuchaba ahí en una capacitación a un pastor decir esto, que el padre amoroso corrió al hijo pródigo para abrazarlo, pero corrió también, ¿por qué? Porque según la ley en Deuteronomio 21:18 dice la palabra que un hijo rebelde, cuando era rebelde, este hijo pródigo actuó rebelde, ¿verdad? Cuando un hijo pródigo, cuando un hijo era rebelde, el padre dice ahí, su madre lo llevaban a las puertas de la ciudad y lo apedreaban. Entonces, ¿qué hizo este padre? Dice que ahí corrió con pasión, con misericordia para abrazarlo, para cuidar también de sus angustiadores. Porque dice también el Salmo 23, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La paga del pecado es muerte. Ese hijo tenía que morir, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos dio vida y el Padre ahí nos abrazó y nos encontró. Y de la misma manera como esa mujer que encontró esa dracma, Dios también va a barrer contigo y te va a encontrar. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabías que el Señor nos pone en una situación también de hambre para que podamos buscar a Dios? ¿Por qué Dios permitió que todo Egipto y también el pueblo hebreo sufran de hambre? Para que puedan buscar a Dios. ¿Por qué Dios permite que haya crisis? Y también agradezcamos, y aquí en Bolivia vamos a entrar a un tiempo de crisis. ¿Por qué? Demos gracias a Dios porque lo que Dios quiere es que también Bolivia pueda buscar a Dios. Cuando no hay hambre, no se busca a Dios. Cuando las cosas van bien, díganme, ¿quién busca a Dios? Nadie. Pero cuando las cosas están ahí saliéndose de control a nuestros ojos naturales, sabemos que dice que ningún pajarito cae sin que el Padre no lo permita. ¿Amén? Entonces Dios tiene el control ahí de toda situación, pero produce hambre en nosotros. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios. Y lo que yo te animo a que puedas pedirle a Dios es que Dios también te dé una hambre tal que puedas buscar a Dios, porque los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, pero los que no tienen hambre no serán saciados. Tú dile a Dios, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo, que soy tu hijo, porque esta palabra es para los hijos de Dios. Haz conmigo lo que tengas que hacer, produce hambre en mí para que pueda buscarte a ti. Porque si no hay hambre, hermanos, no vas a buscar a Dios, porque te estás tranquilo con todo lo que tienes, ¿verdad? Pero cuando hay hambre, ahí puedes buscar a Dios. Juan 5:24, quiero leer unos pasajes más para terminar. Dice la palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya la muerte ya no se enseñorea de nosotros, del hombre nuevo, ya no se enseñorea, porque ha pasado de muerte a vida. Por eso que el diablo ya no puede, ni quiere, pero no puede destruir ya al hombre nuevo.
Por eso ya nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni espada, ni desnudez. Ni aun cuando se quiera levantar el enemigo en ese tiempo. Nada te puede separar del amor de Dios. Amén. Habrá tristeza un momento. Sí, cuando partan nuestros familiares a la presencia de Dios. Habrá un lloro por un momento. Hay en esa humanidad que el Señor nos dio también, que hubo igual en Cristo ahí cuando también murió Lázaro. En el buen sentido, porque sabemos y hemos estudiado ahí de qué forma también lloró Jesús. Pero sabremos también que están con el Señor, porque Dios no ha fracasado. Cristo no ha fracasado en aquella cruz, nos dio seguridad de su salvación. Amén. Amén. Juan 8:51, ¿qué dice? Dice la palabra: de cierto os digo que el que guarda mi palabra, dice ahí, nunca verá muerte. Amén. Y Juan 11:4, leamos. Dice la palabra: oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, dice ahí, sea glorificado por ella. Esa palabra enfermedad en griego es asthenia, que habla de debilidad de cuerpo o de mente, fragilidad, débil, debilidad. Es decir, que estaba débil, en otras palabras, ahí cuando Jesús habla de Lázaro ahí a sus discípulos, le dice, esta enfermedad no es para muerte, es decir, no va a dominar la muerte sobre Lázaro, porque ahí estaba apuntando también a la resurrección de Cristo, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La situación en la que tú estás atravesando, sea familiar, sea eclesial, sea, no sé, pues vecinal, llamámoslo así, o en nuestro alrededor, donde quieras que estés, dice ahí, puede haber debilidad, puede haber situaciones, pero todo eso es para que Dios se glorifique en esa situación. En aquel ciego de nacimiento dice, para que Dios se glorifique, amén. Las obras de Dios, dice ahí, sean manifiestas en este joven, porque de la misma manera, nada ya puede enseñorearse de ti. La situación que estás pasando, sea porque estás pagando una consecuencia de tus actos, amén, Dios lo ha permitido así, ¿para qué? Para que puedas entender cómo Dios en su gracia y en su misericordia te ha salvado, porque una vez más lo repito, nadie se salva si no está perdido. Necesitamos estar perdidos para poder encontrar a aquel que nos rescató. Entonces hay situaciones en las cuales puedes estar pasando, pero eso no se debe enseñorear sobre ti, sino que hay esperanza, amén. Hay esperanza en Cristo. Dios se va a glorificar aún en lo que estás pasando, porque una vez más lo repito, todo obra para bien para los que aman al Señor. Todo tiene un propósito. ¿Para qué? Romanos 8, para que seamos conformes a la imagen del Hijo, para que Dios vaya puliendo todo lo que tenga que pulir en ti, es decir, todo lo que estás viviendo en la carne, para que Dios vaya ahí puliendo como el oro, para que seas de alabanza de la gloria de Dios, para que se refleje a Cristo en tu vida. Eso es madurez. Dios quiere someter y sujetar a toda la iglesia a Cristo, es decir, que ande maduramente, que ande pues en un entendimiento de la palabra. Lo hemos estudiado el viernes, amén. Estamos estudiando en esta serie, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en nosotros, es decir, que crezcamos en Cristo. Estamos viendo, ¿no? Cómo el Señor nos quiere mostrar de que deseemos la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Como un niño necesita ya el alimento sólido, es decir, ya no lechita cuando ya tiene pues 5 años, ya debe ser más algo más profundo, vitaminas, hierros para que sea más fuerte, para que no sea propenso a alguna enfermedad y todo eso. De la misma manera, el hombre espiritual, es decir, el Hijo de Dios, también necesitamos madurar para que cuando vengan situaciones no nos desmoronemos, sino seamos maduros y estemos firmes en la roca que es Cristo. Por eso Dios quiere que maduremos para que nos sometamos a Dios. Y si Dios permite algunas situaciones es porque también estás escogiendo tú el camino más largo. Y el Señor te quiere animar en esta mañana, amén, que escojas el camino más corto. Es decir, escojas someterte a Dios ahora, porque si no escoges sujetarte a Dios, el Señor hará así como el hijo pródigo, como Sansón, y es terrible que pase como Sansón, que alguien que no quiso obedecer a Dios llegó a un punto hasta que los enemigos le sacaron los ojos. Y cuando no hay una necesidad, por eso una vez más lo repito, Dios nos tiene que poner a una necesidad tal que busques a Dios, porque cuando no tenías necesidad nunca vas a buscar a Dios.
Por eso que Sansón fue quitado los ojos, ¿para qué? Para poder entender que ahora veía mejor. Parece bien irónico, ¿no? Sí, sin ojos podía ver mejor. Y eso el Señor puso también en mi corazón. Pablo, seguramente alguien que guardaba la ley, fariseico y todo ello, seguramente ayunaba, las veces que ayunaban ahí los fariseos, pero ese día que encontró al Señor, es decir, que Dios, como dice la palabra, ¿no? Él nos encontró primero, amén, le amamos a Él porque Él nos encontró primero y somos conocidos por Él, pero cuando ahí esa luz resplandeciente lo hizo caer a Pablo y a los que estaban con Él, dice que quedó ciego 3 días. Yo digo, esos 3 días fueron los mejores días de ayuno que pudo tener Pablo, porque sabía y tenía entendimiento para quién lo hacía. Porque a veces hacemos muchas cosas sin entendimiento, pero cuando realmente Dios nos pone una necesidad, ese momento es como aquella viuda pobre, amén, que da la mejor adoración a su Señor. Y ese momento es donde el Señor ahí te quiebra. Y Pablo esos 3 días de que no comió nada, fue el momento donde ciego pudo ver mejor, porque vio a Cristo, amén. Por eso que en la necesidad, ahí vas a poder ver mejor al Señor, pero tú decides, ¿escoges el camino corto o escoges el camino largo? Pero si escoges como Jonás, déjame decirte, Dios va a hacer contigo lo que tenga que hacer, porque te ha puesto a ti como un instrumento. Y vas a obedecer porque tienes que obedecer. Y si Dios tiene que remover cielo y tierra por un hijo que tiene un propósito, lo va a hacer. Escoge tú cuál camino, el corto o el largo. Amén. 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 Un poquito más. Amén. Efesios 2, para que lo anotes, ahí habla sobre cómo nuestros sentidos también a veces están dormitando y lo que el Señor quiere es levantarte. Amén. El Señor quiere es que vayamos madurando. Amén. Que vayamos entendiendo que vamos a ser nosotros inmortales en el buen sentido hasta que Dios cumpla su propósito en tu vida. Amén. Y déjame decirte, el Señor no llama a su presencia al azar, porque siempre cuando alguien ha cumplido el propósito de Dios aquí en la tierra, se lo tiene que llevar. Tú y yo, así como Pablo, que fue mordido por una serpiente, es decir, que eso era algo textual, tenía que morir ese Pablo en esa isla de Malta, si no me equivoco. Es decir, todos dijeron, wow, este ha hecho pucha, ahora sí la justicia le ha caído porque ha pasado eso, pero no murió, porque Dios le dijo, me es necesario que me testifiques en Roma. Es decir, hasta que nosotros cumplamos el propósito de Dios, somos inmortales en esa tierra, en el buen sentido, ojo, ¿no? Cuidado que estés atentando con tu vida y soy inmortal. No, es decir, cumplimos el propósito de Dios y nosotros ya estamos listos para ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos estamos listos? Algunos nomás, ¿no? Nadie quiere ya salir, nadie quiere morir. Amén. Pero ya hemos muerto, amén, en lo espiritual. Ya tenemos vida. Entonces, cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, amén, el Señor pues llama ahí a su presencia. Por eso no tengas temor cuando cumplas el propósito de Dios. Ahora bien, notemos que el Señor toca y llama a la puerta. El Señor es caballero, ¿verdad? Como lo hizo con la Odisea. Pero lo terrible de esta iglesia de la Odisea fue que nunca abrieron la puerta al Señor. ¿Cuántas veces el Señor toca tu puerta y te llama? Y te llama, ven, ten comunión conmigo, déjame entrar, quiero cenar contigo. ¿Cuántos mensajes más tienes que escuchar para que te sometas a Dios? ¿Cuánto más tiene que pasar para que te rindas de lleno al Señor y hagas y nada se enseñoree sobre ti, nada te domine más que Cristo? Toca y llama, no seas como la Odisea, es decir, que no quiere abrir el corazón al Señor. Ábrele al Señor Jesús. Él se quiere apoderar de tus graneros, de tus bienes espiritualmente hablando, de tu casa, amén, para que te sometas voluntariamente a Él, para que Él reine, como la figura que hemos visto en Génesis 47 del faraón, para que todos se sometan y puedan servirlo, no obligadamente, sino con alegría. Y te repito, lee ese pasaje completo de Génesis 47, vas a ver qué alegría tenían todos al someterse como esclavos al faraón. No había obligación, era una alegría, porque una vez más lo repito, ahí José, Cristo, le daba, que tipifica a Cristo, le daba la semilla, nos da la palabra, porque lo único que necesitamos es en este tiempo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Entonces Dios quiere lograr algo contigo, como dice el profeta Amós, ¿verdad?
que llegará el tiempo donde mandará hambre Dios a la tierra, pero no hambre de agua ni de pan, sino de la palabra de Dios. Y muchos, dice, buscarán y no lo hallarán. Pero mientras Dios quiere ser hallado, búscalo mientras Él pueda ser hallado. Amén. Amén. Entonces, notemos cómo el hijo pródigo regresa a casa. Amén. No porque amaba al padre, sino porque necesitaba al padre. No amaba al padre, necesitaba al padre. Porque si amaba al padre se hubiera quedado ahí. Es decir, malgastó, tenía amigos, tenía riquezas, tenía todo, pero desperdició. Es decir, ¿cuántas veces como familia menospreciamos lo que tenemos en la casa, lo que Dios te dio? Te dio hijos, ámalos. Te dio padres, ama a ellos. Te dio un esposo, te dio una esposa, ámalos. No seas como aquella ilustración de aquel rico que teniendo no lo disfruta, que teniéndolo no lo sabe administrar. Eso es triste, ¿verdad? Y eso también habla de la salvación. ¿Cómo no nosotros no nos sometemos a Dios y cumplimos el propósito y nos conformamos solamente con ser salvos nada más? Amén. El Salmo 3:3 dice, ¿verdad? A ver, ahí, acompáñame a este salmo, haciendo mención al hijo pródigo, cuando el padre va a abrazarlo. Y ahí el Salmo 23 se cumple también, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Como el Señor ahí, el padre, abrazó a su hijo también, protegiéndolo de todo lo que iban a hacer. Amén. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Leamos desde el verso 1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, es decir, aquellos que se quieren enseñorear sobre ti, dominar sobre ti, hablando también en lo espiritual. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquel hijo pródigo estaba cabizbajo, pero aquel padre, dice, fue su escudo alrededor de él. Era su gloria, aquel que le levanta la cabeza. Si el Señor te levantó la cabeza, amén. Por eso que el Señor nos hizo andar, dice ahí, nos dio como pies de siervas, dice ahí, en las alturas me ha hecho andar. Si no me equivoco, dice el libro de Ageo o Habacuc. Amén. Qué lindo. Anótalo, Deuteronomio 21:18, lo que dijimos, lo que pasaba con un hijo rebelde. Amén. Pero donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y cuando tú tengas que pasar un tiempo donde escoges el camino largo, van a venir fracasos, van a venir consecuencias. Amén. Pero el Señor pondrá esa necesidad de que lo busques a Él. Y el Señor hará lo que tenga que hacer. Nada se escapa de las manos de Dios y te traerá nuevamente a su casa. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. El amor de Dios persiste hasta que logra lo que Él quiere hacer contigo. Amén. Que quiere someterte a ti, a Él. Pero el Señor no obliga. Tú lo tienes que hacer voluntariamente. Amén. Dios es tu necesidad y podamos también entender todo esto. Dios quiere glorificarse en toda la situación que también tú estás atravesando. Hay solución, hay esperanza, pero a veces escogemos el camino más largo y no el camino más corto. Quiero terminar ahí paraditos leyendo Proverbios 4:18. Que wow, al leer este pasaje me voló la cabeza. Proverbios 4:18. Espero que también te vuele a ti. Proverbios 4:18 dice la palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios me hacía mostrar esto cuando, por ejemplo, hemos visto esos fenómenos, ¿no? De aurora boreal, se llama así, ¿verdad? Aquí en Bolivia se ha visto eso, creo que en Santa Cruz o en otras regiones cuando se muestran esas auroras bonitas. Miren, dice, mas la senda de los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Amén. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Así en aumento, así de gloria en gloria, tienes que ir tú. Amén. Ese es el propósito de Dios en Cristo en tu vida. Eres justo. La senda de los justos, dice ahí, es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día sea perfecto. Hasta que aquel día llegue, cuando Jesús, nuestro Señor, venga, nosotros debemos ir de gloria, en aumento, porque ya estamos andando en el propósito de Dios. Amén. Pero lo repito una vez más. Tú escoges qué camino escoger. ¿El corto o el largo? Amén. Es decir,
Si quieres obedecer a Dios hoy voluntariamente y someterte a Él, pues coges el camino largo y esperes años y años y años. Cuando hoy tú joven, tú niño, tú puedes escoger servir al Señor. No esperar que seas mayor y que pasen tantas consecuencias, pero el Señor igual lo va a lograr, te someterá. Pero qué mejor ahora que puedas tú servir al Señor. Amén. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice Dios a cada uno de mis hermanos y a cada uno, Señor, aquellos que también han escuchado este mensaje, Señor. Que la gloria sea para ti, mi Dios. Y así como tu palabra dice, Dios amado, que la muerte ya no se puede señorear, Dios amado, para los que estamos en Cristo Jesús. Porque, Señor amado, ahora, mi Dios, que ya tenemos vida, estábamos en muerte, mas nos has dado vida, Señor. Ahora para ti vivimos, Señor. Porque tú eres un Dios de vivos, no de muertos, Señor. Y si nos has dado vida y un nuevo nacimiento, es porque ahora tenemos vida y vida eterna, Señor. Ahora podemos ver claramente, te podemos ver claramente, Dios. Y si lo estamos haciendo, Señor amado, oh mi Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor, a cumplir tu propósito en esta tierra, Señor. Porque no hay nada mejor, Señor amado, que cumplamos tu propósito, Dios, en esta tierra donde nos has puesto, Señor. Y si tú nos estás permitiendo, Dios, que pasemos necesidad, Señor amado, y quizá como país, Señor amado, entremos a una crisis. Oh Señor amado, te pido, Dios amado, que este tiempo, Señor, tu iglesia sea entendida en estos tiempos, que tu iglesia se someta a ti, Señor amado, que no corra, Señor amado, en vanaglorias, que no corra tras riquezas, Señor amado, porque este tiempo es tiempo de someternos a ti, para que tú, Dios, seas todo, Señor, en todo, seas todo en nuestras vidas, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que si tú has permitido que estemos en un tiempo de hambre, en un tiempo de necesidad, Señor, te demos las gracias, Señor, porque a través de eso quieres que te busquemos, Señor amado. No busquemos otras cosas, te busquemos a ti, Señor amado. Y si hemos vendido nuestras propiedades, y si hemos vendido, Señor, todo lo que teníamos y nos hemos vuelto esclavos de ti, Señor amado, voluntariamente, Dios, tú eres quien nos va a dar la semilla, tú nos vas a dar la palabra, Señor amado, mi Dios, para resistir, para aguantar, para que tengamos todo, Señor amado, mi Dios, para contrarrestar las acechanzas y las flechas, Señor, del enemigo, mi Dios. Porque así como Cornelio, Señor amado, mi Dios, necesitamos esa semilla, necesitamos esa palabra. Nada nos va a hacer invulnerables, Señor amado, mi Dios, ante las situaciones. Solamente tu palabra es la que como escudo, Señor, nos levanta, Señor amado, nos abraza, mi Dios, y le hace levantar nuestra cabeza, Dios. Que nada, Señor, se enseñoree sobre las vidas de mis hermanos, Señor, sobre la vida, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Nada, Señor, domine sobre ellos, Señor. Solamente tu Cristo. Solo tú, Señor, seas quien lleve el señorío, se lleve la gloria, mi Dios, y estemos sujetos a tu palabra, Señor. Que en alguna situación, oro, mi Dios amado, si hay una enfermedad, mi Dios, tú, Señor, lo has permitido también así, Señor amado, para que puedan buscarte de ti, de todo corazón, Señor amado, y te hallarán, porque lo harán con todo su corazón. Si tú has permitido, Señor, una situación difícil, Dios amado, es porque tú también quieres salvar, Señor amado, esas vidas. Tú quieres salvar familias, tú quieres salvar matrimonios, tú quieres salvar, Señor, relaciones de padres con los hijos, de hijos con los padres. Haz volver tu corazón, Señor amado, su corazón hacia ti, Señor amado, mi Dios. Oh, te pido, Señor amado, que nada se enseñoree sobre mis hermanos, mi Dios. Si el pecado ni la muerte ya se enseñorea de nosotros, sino que ahora avanzamos en ti, Señor Jesús, y tu Espíritu Santo es quien nos libra del poder del pecado, Señor. Vamos a luchar, Señor, hasta que este cuerpo corruptible sea incorruptible, mi Dios. Pero hasta que ese día llegue, Señor amado, queremos someternos a ti, vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne como lo hizo Sansón, Señor. Queremos, Señor, tomar el camino corto, Señor amado, el camino que nos conviene, Señor. Tú nos convienes, Señor amado. Tú eres quien nos falta, Señor amado, en la ecuación. Tú eres quien nos falta en nuestras vidas, Señor amado, mi Dios. Ya lo hiciste en nuestros corazones, Señor, haciendo la obra de nacimiento, pero ahora te necesitamos solamente a ti para vivir, Señor amado, mi Dios, en contentamiento, Dios. Gracias te damos, Señor. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte aplauso a Cristo. Amén.